Bienvenidos a este encuentro virtual que forma parte de la serie de vídeos titulada Lecturas creativas de la vida. Lecturas creativas de la vida significa contemplar la vida, todo lo que ello conlleva, nuestras relaciones con las otras personas, con nosotros mismos, con el conocimiento, con el aprender, de una forma que trascienda nuestra educación en autoridades. ¿Qué es una educación en autoridades? Pues la que hemos recibido en todo el planeta todas las personas. La que seguimos recibiendo cuando aprendemos, por ejemplo, cosas alternativas, ¿no? Que decimos, bueno, pues vamos a compensar lo que hemos recibido con algo alternativo. Pues también la recibimos en general en autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros confiamos cuando el conocimiento proviene de unas determinadas autoridades y desconfiamos cuando proviene de otras determinadas autoridades. De forma y manera que nunca podemos armar el rompecabezas de un conocimiento que esté dividido en autoridades. Porque existe, digamos, esta división en clanes del conocimiento. En el caso que nos ocupa en este vídeo, vamos a aplicar esta mirada, esta lectura creativa, este trascender la autoridad, ir más allá de las autoridades que defienden esto o lo otro, lo vamos a aplicar a armar el rompecabezas del COVID-19. En el caso de la salud, pues podríamos verlo también en el plano económico, social, etc. En el caso de la salud, es un auténtico rompecabezas en el sentido literal de la palabra. Rompecabezas es como un puzzle en el que cada uno se queda con las piezas de las autoridades en que confía y desecha las otras. Esta forma autoritaria de entender algo la hemos recibido todos y está en nuestro inconsciente. Educar empoderando propone una solución a esto, para trascender esta educación en autoridades. Propone aplicar un nuevo concepto de democracia, que no tiene que ver nada con la política. Bueno, sí puede ver con la política, pero va mucho más allá que la política. Definimos la democracia como un valor humano esencial que nos permite mejorar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con cualquier otra cosa, por ejemplo, con el conocimiento, con la forma de aprender. Una forma de aprender democráticamente significa que no me baso en el autoritarismo que supone confiar en unas autoridades y no en otras. Se ha dicho mucho, incluso en clases de filosofía, tienes que pensar por ti mismo, pero no se han visto los obstáculos que impiden pensar por ti mismo. Claro, mientras aprendamos en autoridades, mientras pensar por ti mismo sea ver a Aristóteles o a Platón como personas que están por encima de ti, pues ¿cómo vas a pensar por ti mismo? Ese, digamos, es el impedimento que llevamos todos dentro de esa educación en autoridades. Entonces, ante el problema del COVID nos pasa lo mismo. Decidimos por autoridades. Entonces, esta forma de aprender forma parte de un paradigma antiguo que ahora tenemos que superar, que es lo que Educar Empoderando propone. Propone una serie de herramientas, una serie de perspectivas para superar este viejo paradigma que nos desconecta de nosotros mismos y que nos hace entrar en dualidad con las cosas, que nos impide unir el rompecabezas de los problemas de nuestra vida. En vez de tratar de que las piezas encajen, las enfrentamos entre sí. Esto en política es muy obvio, ¿no? Es decir, en vez de pensar que izquierda y derecha pueden montar un rompecabezas para lograr una mayor gestión, se pelean entre sí por el territorio del poder. Bien, pues esta lucha de territorio de poder que vemos en política, que es muy claro, muy evidente, ocurre también en el campo del conocimiento. Fíjate el COVID-19, ¿no? Entonces, en este, digamos, paradigma en el que hemos sido educados, desconectados de nuestra propia sabiduría, en dualidad, en lucha, unas cosas con otras, hay un principio, entre otros, existe el principio del pensamiento único, ¿no? En esta forma que hemos sido educados. ¿El pensamiento único qué significa? Pues oye, vas al colegio y te dicen, bueno, vamos a interpretar la evolución de las especies, pues el darwinismo y no hay más. Pues ya está, se ha acabado. El pensamiento único ni siquiera se contrasta con otro, etcétera, etcétera. Y se confunde con la verdad cuando es una teoría que puede funcionar mejor o peor. Bien, pues en este antiguo paradigma, cuando un estamento, alguien con poder, intenta imponer un pensamiento único, actúa lo que en física llamamos el principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton, que dice, si yo aplico una fuerza sobre algo, sobre una pared, por ejemplo, la pared me responde con la misma intensidad, pero de sentido contrario.
Si yo sigo apretando y la pared es más fuerte, mi dedo se rompe. Se rompe por el principio de acción y reacción. A una acción se opone una reacción. Pues en nuestra forma de pensar en dualidad, en ese antiguo paradigma, ocurre exactamente lo mismo. Ante un pensamiento único que se nos trata de imponer, pues hay dos opciones. O te sometes porque es tu autoridad y dices, pues muy bien, perfecto, y no la cuestionas, ¿no? O te opones diametralmente a ella según este principio de acción y reacción. En el caso del COVID-19 es lo que pasa con lo que peyorativamente se ha llamado negacionistas, ¿no? Cuando le das un campo inmenso, ¿no? En realidad el negacionismo sería como una reacción más o menos inteligente, más o menos sabia o incluso loca, ¿no? Ante un pensamiento único. Pero es como hemos sido educados. El pensamiento único nos otorga en dualidad seguridad. Oye, mira, no me digas más opciones porque entonces me hace sentir inseguro. Pero claro, empoderarse es vencer esa inseguridad. Por lo tanto, el pensamiento único es una forma, una estrategia del viejo paradigma para mantenernos seguros. Entonces, a alguien que cree en la visión del pensamiento más o menos único que plantea el mundo oficial, le da seguridad ese pensamiento. Y al que es negacionista dentro de su clan negacionista, que hay varios, pues le da seguridad su propio clan. Entonces no están dispuestos a escucharse, no están dispuestos a sumar. No hay ningún rompecabezas a completar. Cada uno cree poseer la razón y ya está. Como veis, esta forma del principio de acción y reacción, que se basa básicamente o me adhiero o me opongo, ¿no? Pues crea enfrentamientos, clanes y no permiten el desarrollo de una vida auténticamente democrática en todos los campos, no solamente el político, en todos los campos de nuestra relación. Entonces, el pensamiento monolítico, tanto de unos clanes como de otros, en el caso del COVID-19, hace que nos podamos, ¿cómo diría yo?, defender, no sé si es la palabra apropiada, frente a esta epidemia, de una forma mucho más dificultosa. En el fondo, en esta forma dual de pensar, todo el mundo es negacionista, porque el pensamiento oficial es negacionista frente a lo que los negacionistas pueden decir, ya no escuchan nada más, ¿no? Si niegan, ya no escuchan, a lo mejor ese negacionista tiene algo importante, una pieza, que te puede ayudar, pero tú eres negacionista ante los negacionistas. Entonces, el problema no es ser negacionista o no, el problema es la forma de pensar en autoridades que impide que podamos juntar las piezas para resolver el problema mucho mejor, con mayor sabiduría. Entonces, claro, en un caso como el de la epidemia, con toda la movida que ha causado, se ve mucho más claro que este problema hay que intentar resolverlo, y Educar Empoderando propone la solución de relacionarnos democráticamente con cualquier conocimiento y con cualquier circunstancia. Democráticamente, tal como definimos la democracia como un valor humano esencial en Educar Empoderando. Entonces, en Educar Empoderando, desde el punto de vista de este valor democrático, se ve el conocimiento como un puzzle al mar y vas buscando piezas. Entonces, el caso del COVID-19, bueno, a ver, cómo todo este follón, cómo podemos hacerlo de forma que tengamos más salud, estemos todos mejor y pasemos este mal trago. Bueno, pues tú tienes primero coger las piezas de todos los bandos, no solamente de tu clan, ¿no? Una vez tienes esas piezas, tener en cuenta que hay piezas que no son del puzzle, por puro extremismo, lo que están diciendo es un extremismo total, ¿no? Porque ya lleva una ilógica en sí misma. Cuando un conocimiento o algo es ilógico en sí mismo, es inconsustancial, ¿no? Es contradictorio, pues esa pieza ya no te sirve. Es decir, primero tener claro que no todas las piezas te van a servir, eso es cierto, pero no tengas prejuicios sobre las piezas. Analiza si sirve o no de una forma lógica, ¿no? Antes de desecharlas. Entonces, una vez tienes las piezas que crees que te pueden servir, ahora hay que encajarlas. A la hora de encajarlas, no es como un rompecabezas normal. A lo mejor tienes que, sabes que el rompecabezas, pues un lado encaja con el otro, digamos, pues como el macho y la hembra, ¿no? Cuando se habla de electricidad, pues vale, perfecto. Entonces, cuando tienes dos piezas que no encajan exactamente, pero que tú crees que podrían encajar, entonces tienes derecho a limar los bordes, a cambiar los bordes, a cambiar, esa pieza no es inamovible. Y entonces, de forma y manera que puedes por fin lograrlas encajar. Fijaos lo poderoso de esta mirada de Educar Empoderando, que trasciende la autoridad y los clanes a la hora de aprender, a la hora de solucionar un problema,
¿no? Tenemos muchas más piezas, por lo tanto tenemos mayor perspectiva, mayor sabiduría y podemos permitirnos el lujo, desde la creatividad, de adquirir ese conocimiento, adquirimos el conocimiento de una forma creativa, de limar los bordes, de adquirir la información que tiene esa pieza, pero también adaptándola para que se pueda encajar en la otra. Y así ir armando un puzzle mucho más sabio en el que no sobran las miradas, no se desecha ninguna mirada, simplemente porque pertenezca a otro clan, podríamos decir. Bien, vamos a hacer un ejercicio en el caso del COVID. Vamos a aportar una pieza nueva, por ejemplo, que se me ocurre, dentro del rompecabezas, que sería armar la parte sanitaria de salud del puzzle, ¿no? Me di cuenta en las noticias, una cosa sorprendente entre las muchas noticias que hay, y es que el COVID en el tercer mundo está pegando menos fuerte que en el que llamamos primer mundo, el mundo más desarrollado, tecnológico, en teoría con mejor sanidad. Es decir, ¿cómo es posible que el COVID sea más duro en los países presuntamente más avanzados? Por supuesto que hay excepciones en el tercer mundo, ¿no? Donde hay una guerra, donde hay unas circunstancias de hambruna. Quitando estas circunstancias, es evidente que en África está pegando mucho menos el COVID. En África hay muchas enfermedades y el COVID sería una más, mientras que en Occidente está parándolo todo. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces, hipótesis. Voy a crear una pieza nueva, creando una hipótesis desde una mirada científica. La ciencia no sabe la última verdad de las cosas, solo intenta saber algunos cómo a través de sus teorías, que es una gran confusión de la educación en autoridades, ¿no? Es decir, esto es una verdad y esto no se discute. Oiga, esto tiene que ser mejorable porque es ciencia. Entonces, una hipótesis, ¿no? Que a mí se me ocurre. ¿Veis cómo vamos construyendo el conocimiento? Cómo vamos construyendo piezas. Nos encontramos piezas ya hechas y otras que podemos hacer nosotros, ¿no? En ese rompecabezas. Bueno, pues a mí se me ocurre que tal vez, ¿qué es lo que tienen esas personas de África, por ejemplo, para centrarnos en algo? Hombre, a lo mejor tienen un sistema inmunitario más potente que el nuestro. Curioso, ¿verdad? Claro, porque una cosa es tener una buena sanidad y otra es tener un buen sistema inmunitario. No es lo mismo. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Como veis, una pregunta inquietante. Es decir, a lo mejor esa sanidad, a lo mejor no se está sobreprotegiendo, por decir algo, ¿no? Como cuando la educación sobreproteges, no dejas que la persona crezca. Es decir, ahí ya se nos abre un campo de investigación bastante interesante, ¿no? Bueno, ahora, sobre esta hipótesis, creamos posibles respuestas, ¿no? Es decir, vamos a hacer la hipótesis de que el sistema inmunitario es más potente en esas personas del tercer mundo. Bien, ¿a qué puede ser debido? Pues se me ocurren a tres causas. Una sería a la vida estresante que llevamos en Occidente. Constantemente estamos haciendo cosas, o sea, no tenemos tiempo ni para contemplar un paisaje o pararnos a descansar, estamos sobreestimulados, ¿no? Entonces, esa vida estresante que llevamos estresa a nuestro sistema nervioso y como consecuencia estresa nuestro sistema inmunitario. Encontraréis en la red múltiple información sobre la relación entre sistema nervioso y sistema inmunitario. Pero muchísima, ¿eh? Dentro del campo alternativo y no alternativo, también en el oficial. Por lo tanto, un estrés estresa nuestro sistema nervioso, eso crea una bioquímica negativa y por lo tanto también estresa nuestro sistema inmunitario. En un mundo más tranquilo, más relajado, con menos cosas que ocurren a lo largo del día, pues el sistema inmunitario está menos estresado. Bien, la otra causa del estresamiento en Occidente de nuestro sistema inmunitario, pues podría ser una cosa que en principio también tenemos en común con el tercer mundo, ¿no? Es nuestro analfabetismo emocional. No sabemos gestionar nuestras emociones. Entonces tenemos un montón de emociones negativas al cabo del día y eso envenena nuestro torrente sanguíneo, nuestra bioquímica, con lo cual nos estresa todo el cuerpo, nos envenena todo el cuerpo, también el sistema inmunitario, que es súper sensible. Claro, podréis decir, bueno, pero este analfabetismo emocional también existe en el tercer mundo, es cierto, pero está relacionado con la primera causa. Si tú tienes, en el tercer mundo tienen 10 emociones negativas al día, por decir algo, aquí debido a nuestra mayor intensidad de vida, a nuestro mayor movimiento, a nuestra mayor forma estrésica de vivir, pues en vez de 10 tienes 50 emociones negativas. Claro, entonces, claro, aún es más necesaria si cabe combatir nuestro analfabetismo emocional, evitar
que nuestras emociones nos envenenen y envenenen nuestro sistema inmunitario. Bien, llevamos ya dos causas, ¿no? Nuestro ritmo acelerado de vivir en Occidente y nuestro analfabetismo emocional. La tercera causa, y esta sí que es muy de Occidente, el abuso de las medicinas. Está clarísimo, la misma medicina oficial dice que se está abusando de las medicinas. En parte, en buena medida, por el analfabetismo emocional. Dice el doctor Mario Alonso Puig, que lo recomiendo mucho, es un médico que dejó el ejercicio directo de la medicina por el crecimiento personal porque se dio cuenta de cosas como estas. La mayoría de las personas que toman ansiolíticos o antidepresivos no los necesita. Lo que necesita es combatir su analfabetismo emocional. Es un crecimiento personal, ¿eh? Entonces, claro, él como médico dice, esto es una barbaridad. Entonces, claro, todos esos ansiolíticos, todos esos antidepresivos, o para dormir, el insomnio que provoca el estrés, etcétera, etcétera, pues eso crea unos efectos secundarios negativos en nuestro cuerpo que obviamente estresan nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmune. Ahí tenemos un ataque a nuestro cuerpo, ¿no? Por no saber solucionarlo desde el punto de vista del crecimiento personal y de gestionar nuestras emociones, estamos creando un ataque a nuestro cuerpo. Decía Concepción Arenal que toda defensa innecesaria es un ataque injusto. Entonces, cuando nosotros hacemos una defensa innecesaria de nuestro cuerpo, porque podríamos hacerlo por un camino que no nos envenenase, pues estamos haciendo un ataque injusto a nuestro cuerpo. Bien, en esta sobremedicamentación que tenemos en Occidente, podemos añadir también la sobrevacunación. ¿Por qué no? Efectivamente, si vamos por clanes, diríamos, pues vacunas sí, vacunas no. Hombre, no, depende. Claro, es que depende. Las sabidurías depende, hay que montar los rompecabezas. No podemos tirarnos las piezas de rompecabezas a la cabeza. ¿Pero esto qué es? Es un fallo educativo fundamental no saber sumar las piezas, o de un clan o de otro. Hombre, no, ni pro vacunas siempre, ni antivacunas siempre. Es una barbaridad desde el punto de vista de la sabiduría elemental, ¿no? Podríamos decir. Entonces, claro, si sobre vacunas, yo qué sé, si a un niño le ponen decenas de vacunas, pues supongo que eso tiene que estresar también nuestro sistema inmunitario de una forma importante, ¿no? Evidentemente en el tercer mundo no se ponen tantas. Claro, no hay un carnet de vacunación como aquí, la seguridad social, etcétera, ¿no? Pues claro, eso también es una forma de sobreestimular. Recordad la frase de Concepción Arenal: las defensas innecesarias son ataques injustos. Una frase buenísima, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, a mí se me ocurre, hay que poner cada cosa en su lugar. Si miramos desde la sabiduría, si vamos más allá del enfrentamiento de nuestra educación a autoridades, nos daremos cuenta que la sabiduría siempre es un depende. No es un tomar un bando y una opción siempre la misma, es depende. Entonces, una vacuna, ¿por qué es necesaria? Porque no hay un tratamiento eficaz. Simple y sencillo. Si hay un tratamiento eficaz, la vacuna no es necesaria. ¿Para qué vas a tratar a las personas sanas si hay un tratamiento eficaz frente a la enfermedad? Claro. Un ejemplo clarísimo, la hepatitis C no hay vacuna. Y sin embargo la hepatitis C ya no es problema en los sitios que se pueden permitir el tratamiento. Claro, esto ya es una razón económica y de justicia social, ¿no? Existe una pastilla que te la tomas una vez al día y en 3 meses desaparece en el 99% la hepatitis C que tantos estragos y tantas muertes han causado. Bien, la hepatitis C es una enfermedad infecciosa y que no ha necesitado vacuna. Se resultó por un tratamiento. Y solamente se tratan a las personas enfermas. Punto. Entonces, ¿qué dice la lógica más elemental, la sabiduría más elemental? Si hay tratamiento, no hace falta vacuna. No hay que sobrevacunar. Ahora bien, si no hay tratamiento, la gente se está muriendo, ¿por qué no vacunar? Mientras generamos un tratamiento adecuado. Por lo tanto, la sabiduría siempre es depende. Nuestra educación en autoridades nos hace elegir clanes. Hay que superar eso, amigos. Hay que superarlo. Dejad de discutir quién tiene razón y mirar las piezas que el otro aporta y las que vosotros aportáis. Y tratáis de encajarlas. Y si hay que limar algún borde, lo limáis hasta que puedan encajar. Porque la sabiduría siempre es depende. No hagáis una lectura en autoridades de las cosas. Haced una lectura creativa de las cosas. O sea,
Esas piezas cada una las tenéis que encajar para vuestra propia salud, tenéis que encajarlas a vuestra forma, tenéis que hacer las limaduras correspondientes para que puedan encajar y desechar las piezas que por extremismo o por ilógica no pueden encajar. No perdáis el tiempo con ellas. Pero no desechéis el trabajo de algunas personas. Todas quieren colaborar en que esta epidemia, esta situación que estamos viviendo, pueda mejorarse. ¿Por qué tirar a la basura las piezas que no nos gustan? ¿Por qué no encajamos las piezas? Somos un equipo. La humanidad somos un equipo. ¿Cuándo vamos a comprender eso? Mientras nos dividamos en clanes de conocimiento, es un problema. Tenemos que superar nuestra educación en autoridades, que es una cosa esencial en la formación de crecimiento personal y social, educar empoderando, que es desde la que estoy hablando, desde la perspectiva que estoy hablando. La educación en autoridades nos separa. O sea, la educación en autoridades incluso repercute en la política. Izquierda o derecha, y ¿por qué no izquierda y derecha? ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de eso? Porque hemos sido programados en todo el mundo, en el mundo oficial y en el mundo alternativo. Tenemos el mismo problema en los dos mundos. No sabemos sumar, no sabemos armar el rompecabezas. Dejemos de marginarnos y de enfrentarnos por pertenecer a clanes diferentes de conocimiento. Pues ya veis, os invito en el caso del COVID-19 a coger piezas que incluso habíais desechado, a escuchar, a leer la opinión de los demás, a ver vídeos y hacer una lectura creativa de aquella persona que dice, pues yo qué sé, vacunas no. Pues ya sabemos que no es vacunas sí o vacunas no, es depende, ¿no? Pero a lo mejor detrás de ese pensamiento aporta algo que es interesante. ¿Lo veis? No desechéis la pieza. Simplemente limáis la pieza para poderla acoplar con otras piezas. Y lo mismo con una pieza del mundo oficial. Lo mismo. No seamos negacionistas de un lado o de otro. Porque el negacionismo es fruto de nuestra educación en autoridades que crea clanes de conocimiento. Ah, la democracia es el futuro. Pero la democracia, como definimos en Educar Empoderando, una democracia que nos permite relacionarnos con el conocimiento de una forma diferente y con el aprendizaje. No confundimos las teorías con las verdades. Precisamente podemos hacer lecturas creativas de la vida porque vamos más allá de considerar que vivimos desde verdades, vivimos desde metáforas y teorías, porque no conocemos el último misterio de nuestra existencia. No conocerlo convierte a la vida en una aventura. Os invito, pues, a practicar el montar rompecabezas no solamente en el COVID-19, sino en cualquier campo del conocimiento, en cualquier campo que tengáis problemas. No desechéis el conocimiento de otro porque pertenece a una autoridad diferente. Transformar el conocimiento del otro y transformar vuestro propio conocimiento, el de vuestras propias autoridades, para que las piezas puedan encajar. ¿Cuánto vais a disfrutar cuando veáis el puzzle montado y os sintáis mucho más sabios y mucho más libres? El conocimiento hay que adquirirlo creativamente y no ser súbditos de una autoridad o de otra. Dejad de ser negacionistas en el sentido amplio de la palabra y ser colaboradores. El conocimiento lo podéis armar cada uno de vosotros montando ese puzzle. Felices encuentros con esta nueva forma de ver el conocimiento, con esta nueva forma de ir más allá de los clanes que nos separan. La humanidad somos un equipo. Dejemos ya de estar divididas en clanes y colaboremos a montar puzzles de conocimiento, a montar puzzles de soluciones ante nuestros graves problemas. Bien, hasta la próxima. Felices encuentros y mágicas lecturas creativas.